Nunca me gustaron demasiado mis cumpleaños, pero ese año decidí hacer un esfuerzo. Había pasado meses reconstruyéndome por dentro, quitando capas de inseguridades que ni sabía que aún cargaba, y pensé que una noche rodeada de familia podía recordarme que no todo en la vida era lucha. Decoré la casa con luces cálidas, flores blancas en la mesa, una música suave que llenaba el aire sin imponer nada. Todo parecía en calma, casi perfecto, hasta que ella llegó, mi cuñada, la mujer que podía transformar cualquier ambiente en un escenario, siempre que fuera ella la protagonista. Entró sin saludar del todo, con ese perfume fuerte que anunciaba su presencia incluso antes de verla. Llevaba un vestido rojo demasiado ajustado para una cena familiar y una sonrisa afilada, de esas que no tocan los ojos. «¿Así que este es el gran cumpleaños?», dijo al cruzar la puerta, dejando su abrigo en manos de mi esposo sin siquiera mirarlo. Pensé que sería algo, no sé, más animado, una broma, en teoría, pero en su voz había ese veneno suave que aprendí a reconocer con los años. La gente rió, como ríen los que no quieren meterse en problemas. Yo respiré hondo, recordándome que no pensaba arruinar mi propio día por una mujer que nunca había entendido la palabra límite. Intenté seguir la noche, atender a los invitados, servir vino, preguntar por los niños, como si nada pasara, pero ella parecía seguirme con la mirada, buscando el momento perfecto para un comentario más. Y cuando vio que todos estábamos alrededor de la mesa, brindando, decidió que ese era su escenario. Bueno, dijo alzando la copa. Quiero proponer un brindis. Por Marta, claro. Mi nombre en sus labios ya era una advertencia. Por esta mujer tan persistente, continuó, saboreando cada sílaba, porque aunque la vida no le ha dado mucho éxito, ella sigue intentándolo, y eso es admirable, supongo. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Unos ojos bajaron, otros se desviaron hacia el plato. Mi esposo tosió, sin saber qué hacer. Ella sonrió, satisfecha. Había lanzado el golpe, había hecho sangrar en público. Yo solo apreté la copa con más fuerza, sintiendo un temblor que no quería que nadie notara. No por lo que decía. Ya me había acostumbrado a su manera de brillar apagando a los demás, sino porque lo hacía justo allí, en el único día que se suponía debía ser mío, y todavía no había terminado. Además, añadió, inclinándose hacia mí, espero que el regalo que te compramos te sirva para motivarte a buscar un trabajo mejor, uno que te haga sentir más realizada, como si yo fuera un proyecto fallido, algo que debía arreglarse. Las risas fueron más fuertes esta vez, no porque les diera gracia, sino por nerviosismo, por no quedar del lado equivocado. Y en ese instante, mientras la escuchaba hablar de mí como si yo fuera una niña incapaz de sostener su propia vida, vi algo curioso. Ella no me miraba a los ojos. No podía, porque si lo hiciera, tal vez recordaría que yo también sabía cosas que ella no quería que nadie descubriera. Respiré despacio, sostuve su mirada cuando por fin se atrevió a buscarme, y en mi rostro puse una sonrisa tranquila, casi dulce, una de esas sonrisas que no anuncian paz, sino advertencia. Ella no lo entendió, no todavía, pero pronto lo haría. Después del brindis envenenado, la noche siguió como pudo. Algunos intentaron cambiar de tema, otros repetían comentarios tontos para rellenar el silencio, y un par de invitados fingían no haber escuchado nada. Yo caminé entre ellos con una calma que no sentía del todo, pero que sabía sostener. Años de convivir con esa mujer me habían enseñado a no reaccionar nunca de inmediato. Mi cuñada, en cambio, parecía convencida de que había ganado algo.
Caminaba con la copa en la mano como si hubiera recibido un premio invisible, saludando a unos y otros con ese aire de superioridad que solo ella podía justificar. No sabía que había cruzado una línea esa noche. No sabía que había tocado el único rincón donde yo jamás perdonaba, el respeto que merezco frente a mi propia familia. Mientras ella hablaba, yo observaba cada gesto, cada palabra, cada detalle, y entonces lo vi, su nerviosismo disfrazado de arrogancia, ese tic minúsculo, casi invisible, que solo aparecía cuando mentía o cuando temía que una verdad saliera a la luz, porque mi cuñada tenía un secreto, uno grande, uno que ella pensaba que nadie conocía, pero yo lo sabía desde hacía meses, lo descubrí por accidente. Una noche, mientras buscaba una carpeta en el despacho de mi esposo, encontré un sobre cerrado entre las cosas que ella había olvidado en nuestra casa. No suelo abrir lo que no es mío, pero el nombre del remitente llamó mi atención. Una clínica privada, una de esas que no envían cartas sin motivo. Al principio pensé que era algo médico, algo personal, pero dentro del sobre no había resultados ni informes. Había una factura, una muy alta, y un documento extraño, un recibo por un tratamiento estético exclusivo que ella jamás admitiría haberse hecho. Hasta ahí, nada grave. Pero había algo más, un pequeño contrato de confidencialidad con una firma, que no era la suya. Reconocí la firma al instante, la de un hombre. Uno que no era su marido. La historia se completó sola en mi cabeza. Y aunque no sabía todos los detalles, sabía lo suficiente como para entender que mi cuñada llevaba una doble vida, una que destruiría su reputación perfecta si alguien la descubría. Guardé esos documentos en un cajón y nunca hablé de ello. No me interesaba su vida secreta, ni arruinarle nada. Mientras no se metiera conmigo, no era asunto mío. Pero esa noche ella había decidido humillarme delante de todos. Así que mientras la miraba reírse como si fuera la reina de mi cumpleaños, pensé en algo que nunca creí que consideraría. Tal vez era hora de hacerle entender que todos tenemos límites. Ella seguía hablando, haciendo comentarios sobre mi ropa, mi trabajo, mi vida, como si le perteneciera. Y yo, sin perder la sonrisa, me acerqué lentamente. No para enfrentarla, no todavía, solo para observarla más de cerca. Ella levantó una ceja al verme. «¿Qué pasa, Marta? ¿Te molestó mi brindis? Ya sabes que lo digo con cariño». Y soltó una carcajada. Me quedé mirándola unos segundos. «Tranquila, serena. No te preocupes», le dije despacio. «Hoy no voy a decir nada». Ella parpadeó. No entendió por qué lo dije así, pero sus ojos mostraron por un instante el miedo que tanto se esforzaba por ocultar, ese miedo que aparece cuando alguien recuerda que guarda un secreto y no sabe quién más lo sabe. Me alejé sin explicar nada, dejándola con esa duda clavada como una espina. La fiesta continuó, las luces seguían brillando, la música sonaba igual que antes, pero para ella, la noche ya había cambiado. La mañana después de mi cumpleaños amaneció en silencio, como si la casa quisiera disculparse por lo que había permitido la noche anterior. Preparé café sin prisa, intentando ordenar mis pensamientos. Mi cuñada había cruzado límites antes, pero nunca de esa forma, nunca tan pública, tan calculadamente cruel. Y mientras removía el azúcar en la taza, entendí algo incómodo. Nada de lo que ella hizo fue casual. Llevaba tiempo construyendo esa imagen donde yo era la débil, la menos exitosa, la que podía usar como contraste para brillar más. Pero lo que ella no sabía, y lo que yo no quería recordar, era cómo realmente descubrí su secreto. No fue solo aquel sobre de la clínica. Hubo algo más, algo que aún me helaba la piel cuando lo recordaba.
Semanas antes, mi cuñada dejó su móvil en mi coche después de una comida familiar. Fue un descuido, uno de los pocos momentos en que dejó de actuar como si todo estuviera bajo control. Yo lo vi mientras guardaba mis cosas en el asiento. No tenía intención de tocarlo, pero la pantalla se encendió sola con una notificación. Un mensaje de un nombre que no conocía. Un hombre. Uno que enviaba algo que no se podía malinterpretar. Te extraño. No puedo seguir ocultándonos. Sentí un nudo en el estómago. La esposa perfecta, la mujer que criticaba mis decisiones, la que se autoproclamaba pilar de la familia, le estaba siendo infiel a su marido. Y no era un desliz. Era una relación peligrosa, intensa, escondida detrás de una vida que ella defendía con uñas y dientes. Devolví el teléfono sin decir una palabra. No era mi historia, no era mi lugar. No quería lastimar a mi hermano político, porque aunque no fuera mi sangre, él nunca me había tratado mal. Guardé silencio, guardé la verdad, y seguí con mi vida, hasta que ella decidió usar mi silencio como una excusa para pisotearme. El recuerdo de su risa en mi cumpleaños, de la burla disfrazada de brindis, de los ojos de los invitados esquivando los míos, todo eso comenzó a mezclarse dentro de mí con una sensación que no quería aceptar. La injusticia pesa, y cuando pesa demasiado, empieza a cambiarte. Aquella mañana abrí el cajón donde guardaba el sobre de la clínica, lo saqué y lo puse sobre la mesa. No para usarlo, no todavía, sino para mirarlo de frente, para recordar que yo también tenía poder, aunque jamás hubiera querido usarlo. Mientras pasaba los dedos por los bordes del papel, me escuché pensar algo que nunca habría dicho en voz alta. Si ella vuelve a humillarme así, esto dejará de ser silencio. No era una amenaza, no era venganza, era un límite, una línea trazada desde el cansancio, desde el daño acumulado, desde una dignidad que ella había intentado romper por años. Esa tarde, ella me envió un mensaje. ¿Todo bien después anoche? No te lo tomes tan personal, era una broma. Una broma. Para ella siempre era una broma cuando lastimaba a otros. No respondí. No tenía nada que decir, porque en ese momento entendí que su secreto no era un arma para mí. Era un espejo, uno que mostraba quién era realmente ella y quién había decidido ser yo. La noche de mi cumpleaños me humilló sin piedad, pero fue esa misma noche cuando descubrí que, al final, la verdad que ella tanto temía era la que me daría la fuerza que necesitaba. Los días siguientes fueron una coreografía silenciosa entre mi cuñada y yo. Ella fingía normalidad, yo fingía olvido, y entre ambas, un secreto palpitaba como una herida abierta que ninguna estaba dispuesta a reconocer en voz alta. Cada vez que sonaba mi teléfono, esperaba, sin querer admitirlo, que fuera ella intentando aclarar lo que pasó en mi cumpleaños. Pero no. Sus mensajes eran siempre los mismos, superficiales, perfectos, llenos de esa falsa cordialidad que usa la gente acostumbrada a manipular con una sonrisa. Y mientras tanto, en mi casa, el sobre seguía en la mesa, no porque quisiera usarlo, sino porque me recordaba lo que nunca había querido ver con tanta claridad. Ella no me respetaba, nunca lo hizo, y yo la había dejado. Una tarde, mientras preparaba la cena, escuché a mi esposo hablando por teléfono con su hermana. Su tono era cansado, tenso. Sí, Marta está bien. Pausa. No, no fue solo una broma. Otra pausa más. No entiendo por qué dices esas cosas de ella, no te reconozco. Me quedé quieta, en silencio. Ella seguía atacándome incluso fuera de la fiesta. Mi esposo colgó y vino hacia mí. No sé qué le pasa, me dijo. Está rara, como si quisiera que tú quedaras mal pase lo que pase. No respondí, porque yo sí sabía qué le pasaba. El miedo.
Esa pequeña chispa que vi en sus ojos cuando le dije, hoy no voy a decir nada. Ella no sabía cuánto sabía yo, cuánto podía destruirla, cuánto podía exponerla, y así funcionaba la culpa en las personas como ella. Las volvía agresivas antes de volverlas sinceras. Esa misma noche recibí un audio suyo. Su voz sonaba más tensa de lo habitual, como si hubiera bebido o llorado. Marta, tenemos que hablar. Lo de tu cumpleaños. Se me fue de las manos. Tú sabes cómo soy. Yo hablo sin filtro, no es personal. No quiero que haya mal ambiente en la familia. Me reí por primera vez desde ese día, porque aquello no era una disculpa, era una sonda. Quería saber si yo sabía algo, si había notado algo, si estaba dispuesta a hablar. No respondí. No todavía. Pero al día siguiente ocurrió algo que me hizo entender que el límite estaba definitivamente cruzado. Mi suegra llamó. Muy seria, muy seca. ¿Qué pasó entre tú y tu cuñada?, preguntó sin rodeos. Ella dice que estás siendo hostil, que insinuaste cosas. Ahí lo supe. Ella había corrido a victimizarse antes que yo pudiera siquiera abrir la boca. Respiré hondo y respondí con calma. Estoy siendo exactamente igual que siempre. Quizás ella está nerviosa por algo que no tiene nada que ver conmigo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Mi suegra no era tonta. Ese silencio me lo confirmó. Bueno, murmuró. Ojalá lo solucionen pronto. Colgó. Y yo me quedé mirando el sobre en la mesa, esa puerta hacia una verdad que no pedí conocer. Mi cuñada había jugado durante años con la reputación de los demás, convencida de que la suya era intocable. Pero lo que había enterrado estaba empezando a salir solo. Esa noche entendí que ella no estaba asustada por lo que me hizo a mí. Estaba asustada por algo mucho más profundo, que yo fuese la primera persona que realmente podía detenerla. Y en algún lugar de mí, muy fondo, muy callado, supe que tarde o temprano tendría que hacerlo. La ocasión llegó antes de lo que imaginaba. Una semana después de mi cumpleaños, mi hermano político organizó una cena pequeña en su casa. Nada formal, solo familia cercana. Yo no quería ir, pero sabía que evitarla solo alimentaría su versión de la historia. Así que respiré hondo, me vestí con calma y decidí entrar allí con la dignidad que ella había intentado quitarme aquella noche. Desde que crucé la puerta, sentí su mirada clavarse en mí. No dijo nada al principio, pero su sonrisa estaba demasiado tensa, demasiado estudiada. La sonrisa de alguien que teme que una bomba estalle y no sabe quién tiene el detonador. Nos sentamos todos a la mesa. Las conversaciones eran livianas, forzadas. Ella hablaba más de lo normal, intentando llenar el aire con frases vacías sobre recetas, promociones, viajes, cualquier cosa que desviara la atención. Ese era su estilo, ruido para tapar la verdad, hasta que cometió el error, uno pequeño, uno insignificante para cualquiera, pero no para mí. Con una carcajada innecesariamente alta, comentó: «Bueno, espero que hoy nadie se lo tome todo tan personal como la semana pasada. Ya sabes, Marta, contigo nunca se sabe». La mesa quedó en silencio. Mi esposo la miró con cansancio. Su marido frunció el ceño. Era una provocación directa, un desafío, una invitación a dejarla quedar como víctima otra vez. Solo que esta vez yo no estaba dispuesta a darle ese privilegio. Tomé mi copa con tranquilidad, apoyé el codo en la mesa y la miré fijamente, con suavidad, con una calma que le hizo tragar saliva. «Tienes razón», le dije, «contigo nunca se sabe, especialmente cuando una no sabe qué de ti es real y qué no». Su rostro se tensó. Ella dejó la servilleta en la mesa. «¿Qué insinúas?», preguntó, con un hilo de voz que intentaba sonar segura pero no lo lograba. No levanté la voz. No cambié de expresión.
Solo incliné un poco la cabeza. Que yo no hablo de los secretos de nadie, aunque algunos podrían destruir más que un cumpleaños. Ella se quedó helada. Vi el momento exacto en el que lo comprendió, en el que su mente volvió a ese mensaje, a esa firma, a esa factura, a esa doble vida que creía blindada. Su marido la observó con confusión. Mi suegra frunció los labios, y el silencio que siguió fue tan denso que parecía una pared más entre todos. Ella se levantó abruptamente. ¿Podemos hablar afuera?, susurró, sin fuerza, sin arrogancia, sin la máscara de siempre. Asentí, no porque quisiera humillarla delante de su familia, sino porque ese no era mi estilo. El respeto que ella me quitó, yo no pensaba devolvérselo con la misma moneda. Cuando salimos al jardín, el aire frío nos envolvió. Ella estaba temblando. «¿Qué sabes?», preguntó, con la voz quebrada. La miré, no como enemiga, sino como alguien que vio demasiado de una vida que no era la suya. «Lo suficiente», respondí, «y más de lo que tú crees». Sus ojos se llenaron de miedo. Miedo real, miedo de perderlo todo. Y por primera vez desde que la conocía, dejé de verla como la mujer que hacía daño, y vi a la mujer que vivía huyendo de sí misma. Se quedó frente a mí, inmóvil, como si cada palabra que acababa de escuchar le hubiera arrancado un pedazo de aire. La mujer que entró a mi cumpleaños dispuesta a destrozarme con un brindis venenoso ya no estaba. En su lugar había alguien pequeño, asustado, frágil, una versión que jamás había permitido que nadie viera. «Marta, por favor», susurró, «no le digas nada a nadie. Tú no entiendes. Si esto sale a la luz, mi vida se acaba». La ironía de sus palabras me golpeó con una claridad casi dolorosa. Ella no había pensado ni un segundo en cómo me sentí yo cuando me humilló delante de todos. No pensó en lo que podía destruir en mí, en mi imagen, en mi dignidad. Para ella, mis sentimientos nunca fueron vida o muerte, pero ahora que se trataba de la suya, todo cambiaba. ¿Y por qué debería guardar silencio?, pregunté sin agresión, sin dureza, solo con verdad. Ella se tapó la boca, respirando como si el mundo se le cayese encima. Porque yo me equivoqué. Lo sé, y te juro que no fue personal. Yo soy así, digo cosas sin pensar, pero no quise hacerte daño, te lo juro, te lo juro. Las mismas palabras que usan los que nunca jurarían por otros. «Me humillaste», le recordé suavemente, «en mi propia casa, en mi propio cumpleaños, delante de toda la familia». Ella cerró los ojos, como si cada frase fuera una sentencia más fuerte que su propio secreto. «Dime lo que quieres», dijo finalmente, «lo que necesites. Solo, por favor, no digas nada». En ese instante entendí algo que no había visto antes. No quería mi perdón, quería mi silencio, quería que yo la protegiera de las consecuencias que ella misma había creado. Me acerqué un poco, no para intimidarla, sino para que entendiera que lo que iba a decir no venía del rencor, sino de algo mucho más firme. «No voy a destruir tu vida», dije despacio. «No soy como tú. No necesito hundir a nadie para levantarme. Pero a partir de hoy me respetas, me dejas en paz y no vuelves a usar mi nombre para sentirte superior». «¿Está claro?». Ella asintió sin hablar, con lágrimas cayendo sin que intentara detenerlas. La máscara estaba completamente rota. «Gracias», murmuró. «Gracias, Marta». «No me des las gracias», respondí mientras volvía hacia la casa. «Las gracias serán cuando aprendas». Regresé a la mesa. Mi familia intentó ocultar el silencio extraño que había quedado flotando en el aire. Mi cuñada volvió unos minutos después, con los ojos rojos y la voz apagada, intentando actuar como si nada hubiera pasado. Pero todos notaron algo. Algo había cambiado.
Ella ya no era la mujer que entró creyéndose intocable. Yo recogí mi bolso, agradecí por la cena y salí sin mirar atrás. Mientras caminaba hacia el coche, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No victoria, no venganza, sino paz. La paz de haber defendido mi dignidad sin destruir la de otros. La paz de haber demostrado que no soy débil por ser buena. La paz de saber que, aunque ella intentó usarme como escenario de su inseguridad, al final entendió la verdad más importante. Las mujeres que callan no son débiles. Son mujeres que eligen cuándo hablar, y cuando hablan, cambian todo.